Permite poder recibir su palabra, que es el alimento espiritual para cada uno de nosotros. Quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 26, del versículo 30 al 35. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, del versículo 30 al 35. Voy a leer la versión de las Américas. Dice la palabra del Señor. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y a las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro respondió y le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. No vaya a perder esta cita, téngala presente ahí. Oremos. Señor y Dios, en esta mañana nos presentamos delante de tu presencia para hablar tu palabra, Señor, para que tu palabra nos ayude a crecer en tu fe. Te pedimos siempre la ayuda de tu Espíritu Santo. Que esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones y podamos aprender lo que tú quieres hablarnos en este día. Todo esto te lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. El tema del sermón de esta mañana, amados hermanos, está titulado como una pregunta que hizo un discípulo al Señor Jesucristo. Pedro, ¿me amas? Lo primero que debemos de ver entonces es el contexto en el cual ellos estaban reunidos. En ese tiempo se celebraba la Pascua judía. ¿Cómo lo sabemos esto? Por el testimonio de los otros evangelios que encontramos lo que nos dice, pero que antes ellos estaban cantando un salmo, el Salmo 136. Este es un salmo especial en el cual ellos repiten una frase y usted lo puede ver después más adelante en el Salmo 36, son 26 versículos, porque para siempre es su misericordia. Esa frase tiene un sentido litúrgico para el pueblo de Israel cuando se reunía y cantaba y adoraba al Señor. La adoración al Señor por la misericordia que había tenido con ellos. Pero unos versículos antes, en el Evangelio de Mateo, Jesús nos narra que estaba sentado a la mesa con sus discípulos, compartiendo la Santa Cena con ellos, pero anunciándoles también que lo iban a traicionar. Profundamente muchos de ellos se entristecieron al escuchar esas palabras del Maestro, porque Él les había dado muchas promesas, les prometió paz, gozo, consuelo, les prometió el Espíritu Santo, que vendría sobre de ellos como un consolador, una esperanza hacia el futuro. Inmediatamente después de cantar este himno, nos dice la palabra, salieron al Monte Santo, siendo llevados por el Señor. En el Monte de los Olivos, donde nosotros encontramos, en Mateo 24 al 25, encontramos el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte, llamado así, anuncia a todos ellos: ustedes me van a ver partir, pero también se van a apartar de mí. Al momento en que el Señor Jesucristo va a ser traicionado por sus mismos discípulos, podemos decirlo así, fue duro para ellos, porque eso significaba para ellos que se iban a avergonzar del Señor, que iban a tropezar, que se iban a llenar de vergüenza, que lo iban a rechazar. El Señor les está advirtiendo proféticamente lo que iba a pasar, que lo iban a abandonar. Las causas por las cuales ellos iban a abandonar temporalmente al Señor, no es que lo iban a abandonar de un solo, sino temporalmente al Señor,
Veamos ahora cómo van a reaccionar ellos, cómo reaccionarían los discípulos. Reaccionarían como tú y yo. Veamos lo que le dice Pedro, porque Pedro es uno de los que le responde al Señor. Siempre el capítulo 26, versículo 33. Siempre del Evangelio de Mateo. Entonces Pedro respondió y le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Al escuchar Jesús las palabras de Pedro, ¿qué hicieron los demás? Repitieron lo mismo. ¿Qué significa esta reacción de ellos en ese momento? Quisieron ver a Jesús como un mentiroso, que estaba equivocado. Negaron de manera práctica la suficiencia de las palabras del Hijo de Dios. Jesús no les estaba preguntando qué opinaban acerca de eso, si ellos lo iban a negar o no lo iban a negar. No les dijo, es una posibilidad que ustedes me nieguen. Jesucristo les estaba diciendo, ustedes me van a abandonar. Ustedes lo van a hacer. Jesús habla su palabra. Él es la verdad. Y les está diciendo, me van a abandonar. Simplemente les avisó lo que pasaría. Sí o sí, quisieran o no quisieran. Como dice la Escritura, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Ya no solo Pedro en ese momento había sido imprudente al momento de decirle al maestro que él nunca lo se apartaría de él. El Señor les prometió montón de promesas a ellos, diciéndoles que estaría con ellos. Pero igual, se tenía que cumplir lo que la palabra nos dice. Por eso encuentro dos razones en este texto. Y la primera de ellas es porque ellos ignoraron su propia debilidad. Muchas veces nosotros ignoramos nuestra propia debilidad. Creemos que no podemos abandonar al Señor temporalmente. Claro que sí. Vivimos todavía en este mundo. Vivimos con circunstancias en las cuales podemos abandonar en algún instante al Señor. Jesús les enseña a sus discípulos que para ser fuertes en predicar y vivir el evangelio, primero deben de reconocer su propia debilidad. El gran problema de los discípulos es que ignoraron esto. Cuán débiles eran ellos. Los discípulos creyeron que su amor hacia el Señor era más fuerte que lo que ellos les había dicho. Ellos creyeron en su perseverancia, en su resistencia al pecado, en que ellos podían tenerlo todo, porque estaban con el Señor en ese momento. Su firmeza estaba en su propio conocimiento, no en el Señor. ¿Y qué ocurrió entonces ante esta debilidad que ellos ignoraron? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Nos dice la Escritura, siempre ahí en el Evangelio de Mateo, vaya conmigo, siempre el capítulo 26, el versículo 56. Pero todo esto ha sucedido, dice la palabra, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Jesucristo no estaba mintiendo que ellos le iban a abandonar. Es que ignoraron esa debilidad humana que muchas veces tenemos nosotros, que en algún momento abandonamos al Señor. En segundo lugar, lo que ellos no creyeron es la suficiencia de las palabras de Jesús. Todo aquello que Dios hablaba por medio del Hijo.
Cada tilde se va a cumplir. Cada párrafo de la palabra de Dios se va a cumplir. Ignorar la palabra de Dios, ignorar lo que las escrituras nos dicen, es un abandono a Dios. Es un abandono a sus promesas. Ignorar venir a la iglesia es un abandono a Dios. Porque no queremos tener comunión con nuestros hermanos. No comprometernos genuinamente ante Dios es un abandono a Dios. No necesariamente que usted niegue al Señor, pero es un abandono a Dios y a su palabra. Porque por encima de todas esas cosas nos centramos en nosotros mismos y no en Dios, no en su amor, no en la misericordia que Él ha mostrado en nosotros. ¿Cuál es nuestra prioridad como creyentes, amados hermanos? Quiero llevarlos a esa reflexión el día de hoy. ¿Cuál es mi prioridad ante Dios? ¿Dejarme llevar por el mundo o hacer lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cuál es mi prioridad? Recuerden lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos mucho antes que sucediera esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15. Juan 15, 15. Nos dice la palabra: ya no nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. A menudo ignoramos que nuestras propias debilidades nos pueden llevar a estas cosas. Las pruebas, las tentaciones que tenemos. Creemos que podemos controlar aún nuestra propia vida y que el Señor no tiene que hacer nada, sino que nosotros somos los que hacemos las cosas. Pero es por la gracia de Dios, por su misericordia, que nos ha sostenido, que no hemos caído a fondo. Es la gracia de Dios que nos protege, nos preserva, nos perfecciona en nuestras debilidades. Bien nos dijo el Señor Jesucristo que separados de Él, nada podíamos hacer. Fuimos llamados para la gloria de Dios, cada uno de nosotros, no para la gloria de este mundo. Aunque andemos, como dice el salmista, en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Los discípulos habían ignorado las palabras del maestro. Hermanos, todos aquí estamos expuestos día a día, mientras estemos en este mundo, tentados a negar al Señor. Todos. Todos, sin excepción. Muchas veces nos autoprotegemos a nosotros mismos, o la situación en la que estamos, no queremos decir que somos creyentes, nos obligan a hacer estas cosas. Por eso no fue en vano cuando el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mira, es que el ser humano tiene un sentido de firmeza y confianza en sí mismo. Que peca delante de Dios. Para que podamos aprender, así como los discípulos, esta gran lección nosotros, para comprender muchas veces, nos pasan estas cosas. Porque solo así podemos entender. Solo así podemos obedecer las escrituras cuando nosotros venimos y decimos: somos débiles, Señor. Somos frágiles. Sin ti nada podemos hacer.
Lo importante, amados hermanos, que estas cosas son temporales en nuestras vidas. Porque tenemos la ayuda de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que nos fortalece, nos redarguye, nos hace volver al Señor, nos restaura. Por eso necesitamos de esa gracia de Dios. Todos los días, la cual nos sostendrá. ¿Cuántas promesas hemos hecho al Señor? En lo que transcurre de este año, que ya estamos entrando a mitad de año, estamos en mitad de año, ¿cuántas promesas hemos hecho al Señor? Ahora piense, ¿cuántas promesas ha cumplido? Hemos abandonado al Señor porque no hemos cumplido lo que le hemos prometido. Pedro le dijo, hasta la muerte, Señor, no te abandonaré. Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Se dejó llevar por sí mismo, por sus debilidades. ¿Cuántos, por ejemplo, muchas veces abandonamos al Señor cuando de repente nos enojamos con alguien en la iglesia y ya no va a la iglesia? Usted no está abandonando la iglesia, está abandonando al Señor. ¿Cuántos dejan de servir al Señor? Y creen que es una carga servir al Señor. Mas esto es un privilegio, amados hermanos, poder servirle a nuestro Dios. ¿Cuántos se quedan en su casa cómodos, tal vez por ver un partido o no perderse algo en la televisión y no se congrega a su iglesia intersemana? Hermanos, nadie, ni el más fuerte cristiano en el mundo, puede decir que no ha abandonado al Señor, porque somos tentados a abandonarlo. Tenemos momentos en que nos podemos avergonzar de Dios y de su palabra. Por eso la Biblia nos dice, en la primera carta a los Corintios, vaya conmigo a ese capítulo, capítulo 10, versículo 12. Así que al que cree estar firme, mire que no caiga. No podemos decir, no, hermano, usted está hablando, eso es mentira. Eso que dice usted no es realidad. Si pensamos que no somos tentados en abandonar a Cristo, ¿sabe qué? Le estamos haciendo mentiroso al Señor. Así como los discípulos, ellos estaban haciendo mentiroso a Cristo. Cristo les estaba anunciando, me van a abandonar. No, no, Señor, no te vamos a dejar. Ahí vamos a estar. Hoy muchos están abandonando al Señor. Pero no solo le dijo que lo iban a abandonar, sino que se iban a avergonzar de él. Pedro, 3 veces me negarás antes que el gallo cante. 3 veces. Ellos creyeron que por hablar con Jesús, esas cosas no les iban a suceder a ellos. A nosotros no nos puede pasar estas cosas. No, yo ando con Jesús. Estamos propensos a abandonar al Señor. Pero el Señor también restauró la vida de Pedro esa noche. Dios restauró nuestra vida también y la puede restaurar. Pedro saldría victorioso a pesar de las situaciones
¿Qué iba a pasar? Qué precioso es el Señor que no nos abandona. Él nunca nos va a abandonar, aunque nosotros lo abandonemos a Él temporalmente. Él va a ser fiel a su palabra, fiel a sus hijos, y Él va a estar ahí para recibirnos nuevamente. ¿Cuántas veces nosotros abandonamos también a los demás? Dejamos a los demás y los abandonamos. Seamos como Jesús. Tengamos esa actitud. No una actitud de abandono, sino de amor y misericordia a los demás. La advertencia que le hizo el Señor y el consuelo con la promesa de restauración a Pedro. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. La verdad, Pedro, que esta noche, antes de que el gallo cante, me vas a negar. Al final los discípulos terminaron negando al Señor, tal como Él se los había profetizado. Menospreciaron al Señor su palabra. Se convirtieron en esclavos de su propia debilidad y temores. Es que eso puede llegar a suceder en nosotros. Nuestros propios temores, nuestras propias debilidades nos puedan hacer esclavos y llegar a ese extremo, a negar al Señor. Menospreciar la palabra de Dios. Ahí es donde nuestras debilidades se manifiestan, que en realidad no somos fuertes sin Dios. Seguro nosotros, si hubiéramos sido parte de los discípulos, hubiéramos hecho lo mismo. Nos hubiera pasado lo mismo. A usted y a mí. Aunque usted me diga que no, pero sí, le hubiera pasado lo mismo. Hubiera negado al Señor. Jesús tuvo la misma prueba. Ante la realidad inminente en la cruz, Él pudo abandonar la cruz, bajarse de la cruz, pero no lo hizo. No negó la misión por la cual estaba aquí. No negó su misión. ¿Por qué? Porque Él le creyó al Padre. Jesús dijo que todo lo que Él decía, que del Padre provenía. Vivía conforme a las Escrituras, conforme a la palabra. Él no miraba que esas debilidades humanas que tenemos muchas veces. Sabía que nos podían dejar caer, pero no dependía de ellas. Nuestra dependencia está en Dios. Nuestra fuerza está en Dios. Y eso es lo que ignoraron los discípulos. Si Jesús necesitaba estar en comunión todos los días con su Padre, si Jesús necesitaba orar, hablar la palabra, tener comunión con los discípulos, ver las necesidades de los demás, ¿cuánto más nosotros, amados hermanos? ¿O en realidad nos creemos superiores a Jesús? ¿Será que sabemos más que Jesús? ¿Cuánto necesitamos nosotros esos? No menospreciemos las enseñanzas del maestro. No menospreciemos el servir, el amar a los demás. Que nuestra propia sabiduría no nos haga caer en el error. Imagínense, los discípulos anduvieron 3 años con el maestro. 3 años. Vieron los milagros, vieron señales, comieron juntos y ya se creían más sabios que el mismo maestro. Esto nos lleva a reflexionar que cada día necesitamos de nuestro Rey y Salvador.
¿Cuántos necesitan de su Rey y Salvador? Todos. Para aceptar nuestras debilidades delante de Él y no caer en la tentación de negarlo. Necesitamos que nuestra fe sea firme en el Señor, nuestra comunión como hermanos, no mirando superiores a los demás, amándonos con humildad, con amor, reconociendo nuestras debilidades. Que no nos dé pena reconocer las debilidades nuestras con los demás. Todos tenemos debilidades y fortalezas en esta vida. Todos, sin excepción. Pero aceptémonos así. Porque así nos ha aceptado el Señor a nosotros. Así nos ha aceptado el Señor a nosotros. Dios restauró el corazón de Pedro y de todos los discípulos. Aunque Pedro lo negó 3 veces, dice que lloró amargamente por su culpa. Se arrepintió. Jesús restauró el corazón de Pedro, quien lo había abandonado. Y de todos los demás discípulos, porque después de la resurrección se les aparece a ellos. Si Jesús no hubiera restaurado el corazón de ellos, le hubiera dicho, solo Pedro lo quiero ver, a nadie más. Los demás me negaron y no los quiero ver. Pero Jesús restauró el corazón de todos al presentarse ya el Cristo resucitado. Sigamos con la narrativa, pero en otro evangelio. Vaya conmigo ahora al Evangelio de Juan, capítulo 21, de versículo 15 al 17. Ante esta gran pregunta que el Señor le hace a Pedro. Juan, capítulo 21, de versículo del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí vemos la manera en que Jesús restauró el corazón y el alma quebrantada de Pedro. Fue por 3 cosas en su vida: su dignidad, su valor y su propósito. Su dignidad. Jesús no le reclamó ni le recordó su imprudencia a Pedro. No le dijo, me has abandonado. No fue eso lo que nos dice el texto. El Señor le pregunta, ¿me amas? Con cariño y con amor. Simplemente le preguntó, ¿me amas? Tú sabes que te amo, le dice. Pero Pedro se entristeció la tercera vez. En la Biblia de las Américas, la palabra expresada aquí por Pedro es, tú sabes que te quiero. Pedro dudó en decirle que le amaba porque aprendió la valiosa lección de que él era débil. Pedro estaba reconociendo a Jesús realmente que él lo sabía todo. Por tanto, Pedro ya no era tan imprudente como antes. Pedro aprendió que al final el Señor tenía la razón, no él. Ahora él sabía que el amor de Dios en realidad iba a restaurar su vida. Que él nunca estaría a esa altura que Cristo estaba. Sin embargo, el amor real de Cristo perdonó a Pedro, aprendió esa lección. A pesar de que había fallado,
había negado al Señor 3 veces, él no se sentía digno delante del Señor. ¿Cuántas veces nosotros venimos delante del Señor y no nos sentimos dignos? No nos sentimos dignos. Señor, te he fallado, pero ahí está el Señor. ¿Me amas? Señor, no he ido a la iglesia, pero ahí está el Señor. ¿Me amas? Nos está preguntando a nosotros si la amamos. El Señor nos restaura nuestros corazones y nos da esa dignidad que necesitamos delante de Él. A pesar del pecado y los fracasos que hemos tenido en esta vida, el Señor está restaurando todavía hoy. Y restauró la vida de Pedro. No por una obra buena que él haya hecho en ese momento, sino por la obra perfecta y maravillosa en la cruz del Calvario que él hizo por nosotros. Su gran amor. Demostrando el gran amor que él nos tiene a nosotros. Un amor fiel, un amor compasivo que nos ha demostrado el Señor y que nosotros debemos de demostrarnos como iglesia, como hijos de Dios. No solo dentro de la congregación, sino que fuera de nuestra congregación. Lo segundo que podemos ver aquí es que Jesús restauró su valor. A pesar de que Pedro se había avergonzado de él, el Señor sabía que era útil para el reino. Es que el poder y la suficiencia de nosotros como creyentes no viene de lo que nosotros hacemos muchas veces, o de nuestras propias obras, sino viene de Dios. Como dice la Escritura, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo tercero que vemos aquí es que Pedro, al ser restaurada su vida, le enseñó el Señor que tenía una misión. No porque era el mejor o porque él podía hacer mejor las cosas que los demás discípulos, sino porque el Señor cumpliría su propósito en él. No porque seamos mejores, es que estamos aquí, amados hermanos. El valor no lo damos nosotros, nos lo da el Señor. Él nos da ese valor. Él tiene un propósito para nuestras vidas. Aunque parezca muchas veces que nos está ahí poco a poco limando la vida, hay que hacerlo, hay que dejar al Señor que trabaje en nosotros. ¿Va a doler? Claro que sí. Pero el Señor cumplirá al final el propósito en cada uno de nosotros, como lo hizo en Pedro. Dios quiere que sigamos confiando no en nuestras propias fuerzas y habilidades, sino en la gracia de Él, la que Él nos ofrece todos los días. Y esa misma gracia es la que nosotros tenemos que reflejar a nuestros hermanos. Superar toda prueba, toda dificultad, toda diferencia. Orando los unos con otros. Amándolos, buscando la comunión entre hermanos. Por eso nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Desde el 34 nos dice la palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor se demuestra, amados hermanos. No es el amor del diente al labio. Hay una necesidad, hay que orar. Pero si usted tiene cómo apoyar al hermano, apóyelo, ayúdelo. No solo se quede hasta ahí, avance más. Ahora bien, los versículos del 18 al 22, siempre en la narrativa que estamos hablando del libro del Evangelio de Juan, del capítulo 21,
Volvamos a este texto, capítulo 21. Permítale leerle la versión de la Biblia de las Américas. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. En verdad te digo, le dice, ¿a quién? A Pedro le está hablando ahí, que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga a ti, ¿qué? Tú sígueme. La única referencia que encontramos aquí en la palabra del Señor acerca de lo que Jesucristo menciona en la tradición cristiana ocurrida, en la crucifixión que Pedro tuvo, porque Pedro fue crucificado en Roma durante la persecución de Nerón alrededor del año 67 después de Cristo, no se sintió digno de morir de la misma forma que Jesucristo murió. No se sintió digno. Solicitó ser crucificado cabeza abajo, de esa forma. Pedro volvió nuevamente a fallar. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que nos dice el texto. La pregunta que le hizo a Jesús sobre Juan, en forma de queja lo está haciendo ahí. Ya que Jesús le había dicho, ¿y a ti qué? Tú sígueme. Tú sígueme, ahí déjalo. ¿Qué te interesa? Lo que Pedro debía de hacer es seguir a Jesús. Solamente verlo a él. Solamente deleitarse en Cristo. Yo tengo un propósito contigo, Pedro. Tú sígueme nada más. Deja que con los demás yo voy a tratar. Le está dando una exhortación a Pedro, pero también a nosotros. Porque debemos de dejar la envidia, los celos, la competencia a un lado y seguir al maestro, al llamado que él nos ha dado. Hermanos, si fallamos al final, si nuestra vida muchas veces falla delante de Dios, no le abandonemos. Sigámosle nuevamente hasta el fin. Si le hemos negado, somos útiles al reino de Dios. No dejemos que el enemigo tome ventaja de estas cosas en nuestras vidas, porque lo puede hacer, engañándonos. Pero ¿para qué vas a la iglesia? Y a veces usa a otras personas para desanimar nuestras vidas. Cuando usted no quiera venir, es cuando más tiene que venir. Cuando usted se sienta con más problemas, venga más a la iglesia. Cuando usted tenga más situaciones, venga más a la iglesia. Este es el lugar en el cual Dios le va a restaurar. Va a restaurar su corazón, su vida, su entorno. Porque para Dios no hay nada imposible. Siempre enfrentaremos problemas en esta vida, pero es crucial para nuestra fe. Es crucial para que nuestra confianza esté en el Señor a través de su palabra. No dude de la palabra de Dios y sus promesas. Si nos sucede lo que a los discípulos les pasó, recordemos esto, que el Señor está ahí siempre. Tal vez los demás nos pueden abandonar a nuestro alrededor. Y era tu amigo. Era el mejor amigo, la mejor amiga.
Pero ya cuando usted estaba en las brasas ahí, nadie. ¿Quién está ahí? El Señor. El Señor está ahí. Él nos ha dado esa promesa que no nos abandonará. Por eso nos dice, primera de Juan 4, del 10 al 11. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor de Dios. No en que usted se lo merecía, sino que Él nos amó y nos sigue amando todavía. ¿Le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces le hemos fallado? Reflexionemos hoy. Así como Pedro. Y aún más. Le hemos fallado a nuestra iglesia. Muchas veces hablando mal de ella. Chismeando. Es que lo que hacen ahí no me gusta. Es que no es para usted, amados hermanos, es para el Señor. A veces pensamos que las cosas las podemos acomodar para nosotros, pero no es para usted. La adoración y la alabanza no es para nosotros, es para el Señor. Las ofrendas son para el Señor. Todo lo que hacemos es para el Señor. Es para glorificar su nombre. Porque al Señor nos debemos. No podemos acomodar un evangelio. Esta es la realidad. A veces quieren acomodar el evangelio, muchas veces. En muchas iglesias. Cada cosa que usted ejecuta en este lugar, siempre venga con esa mentalidad, lo hago para el Señor. Y hágalo bien, con excelencia. Si usted me pregunta en este día a mí, si me gusta andar con corbata, no me gusta andar con corbata. No me gusta. Pero ¿sabe qué? Yo lo hago por mi Señor. Aunque me miro guapo, va, pero bueno. Pero lo hago para mi Señor, para honrarle a Él. Así que cuando usted venga a la iglesia, venga guapo. Cuando estábamos, por decir así, de novios, los que estamos casados ahora, que ahora estamos casados, pero estábamos de novios, ¿cómo nos vestíamos? Andábamos bien, ¿verdad? Hoy me va a ver, hoy es el día y usted lo mejor, la mejor ropita y todo. Cada vez que venga a la iglesia, usted viene a ver al Señor. Usted viene a tener comunión con el Señor. Así que aunque sea el mismo saco, la misma corbata, no importa. No importa. Porque aquí venimos a darle gloria al Señor. Necesitamos cambiar, amados hermanos, nuestra forma de pensar como creyentes. Y esto nos va a ayudar a crecer en el Señor. Que donde quiera que usted vaya, se va a identificar como un hijo de Dios. Como quien debe de ser. Mostrando lo que el Señor ha hecho en su vida. El Señor restaure nuestras vidas cada día. Aunque el mundo nos aborrezca, a Él lo aborrecieron primero. Aunque el mundo nos abandone, a Él lo abandonaron primero. Él ya pasó todas esas cosas. Así que nosotros tenemos que estar dispuestos a pasar también esas cosas. Por amor a su nombre. Por amor al Señor.
No lo haga por el pastor o por la iglesia, no, hágalo por amor al Señor. Si usted tiene que invertir tiempo, hágalo por amor al Señor, a la obra. Póngase en pie. Incline su rostro ahí, donde se encuentra. Y reflexione en esta palabra que hemos hablado en este día. ¿Qué cosas tenemos que cambiar delante del Señor? Señor, venimos delante de tu presencia. Reconocemos nuestras debilidades delante de ti, Señor. Ayúdanos, fortalécenos en ti. Señor, haz que cada día menguemos y que tú crezcas en nosotros. Ayúdanos, Señor, en todas esas áreas en las cuales nosotros no podemos hacer nada si no fuera por ti. Gracias te damos por ese sacrificio en la cruz del Calvario, por la obediencia tuya, Señor. Así que nosotros, obedientes a tu palabra, obedientes, Señor, a tus mandatos, obedientes a las autoridades de nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. No nos abandones. Y que nosotros tampoco te abandonemos a ti, Señor. Danos las fuerzas para poder seguir adelante. Señor, te pedimos, aunque vivimos en este mundo, Señor, cruel, este mundo de pecado, ayúdanos a caminar en tu luz cada día. Gracias te damos, Señor. Por tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos todo. Amén. Vamos a pasar al momento de la Santa Cena del Señor, amados hermanos. Pido a los hermanos del coro. Y usted ahí siempre con esa misma reverencia al Señor. Esta es una de las ordenanzas que el Señor nos ha dejado como iglesia. Esta ordenanza nos ayuda a que nos examinemos cómo estamos delante del Señor. En realidad, ¿cómo está mi vida delante del Señor? El Señor quiere una iglesia sin mancha, sin arruga. Nos prepara también este momento para ese arrebatamiento que tendremos de su segunda venida. Nos recuerda que al Señor le pertenece la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Él la compró con su sangre preciosa. Y nos recuerda que Él está vivo. Él está vivo. Y va a regresar. Pero ¿quiénes pueden tomar la Santa Cena del Señor? Pues todos aquellos que hemos creído en Él y le hemos confesado con nuestra boca como nuestro Salvador. También aquellos que han sido bautizados y han pasado por las aguas del bautismo. No es apropiado para los niños porque los niños tienen conocimiento de estas cosas. No razonan, nosotros sí. Preparemos nuestros corazones, amados hermanos, con un himno antes de que pasemos. Y mis hermanos pueden ir repartiendo los elementos a nuestros congregantes. Y un nuevo corazón.
¿Estamos listos? La lectura que antecede es la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que antes os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Continuando, nos dice la palabra: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos el vino. Así pues, todas las veces, dice, que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El propósito de la Santa Cena del Señor es conectarnos con su muerte, resurrección y vida, y el ministerio de intersección que tiene por nosotros como iglesia. Vamos a orar. Señor, cerramos este momento dándote gracias. Nuestro corazón, Señor, está agradecido delante de ti porque sabemos que tú estás haciendo la buena obra en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, seguir adelante, que tú bendigas cada familia, Señor, cada matrimonio, cada joven, cada niño, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, los que no pudieron estar, Señor, que tu gracia les alcance. Señor, que al momento de despedirnos, nos despidamos con gozo, con alegría, unánimes y en ese amor que tú nos has demostrado, Señor. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.